Bienvenidos una vez más a su programa Café con C de Comercio. En esta ocasión nos encontramos con la maestra Laura Nair Córdoba Martínez, la cual es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Igualmente tiene un intercambio con la Universidad de Jiangxi en la República Popular de China y una maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como jefa de planeación de producto de proyectos de cocción en MAVE, igualmente ejecutiva de comercio exterior por CAEM y Andino Corporativo Grupo MAVE de la Ciudad de México, y actualmente pues es maestra por materias en la licenciatura de comercio exterior, entre las que se encuentran Introducción al Comercio Exterior y Mercadotecnia Internacional y Plan de Negocios. El día de hoy hablaremos sobre medios de transporte internacional, por lo cual le dejo la palabra a la maestra para introducirnos en el tema. Muchas gracias, joven Peláez. Es para mí de verdad un honor poder estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes. Quiero empezar justamente comentando que el formato del día de hoy es un poco diferente debido a que estamos grabando directamente en un salón de ISEA. De hecho, tengo a mis alumnos prácticamente como parte de la audiencia y eso para mí es muy grato. Es un formato diferente y bueno, también hemos aprovechado para que mis niños de primer semestre pues tengan este tema, ¿no? A grandes rasgos. En realidad la parte de logística, les soy sincera, joven Peláez, a mí me encanta, es una parte que a mí me apasiona del comercio y de hecho es mi favorita, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es muy amplio, el tema de logística es realmente largo, ¿no? Así que el día de hoy en esta pequeña cápsula estaremos adentrándonos un poco al tipo de mercancías, justamente naturaleza de la mercancía es lo que lleva el tema, que sirve para determinar el tipo de transporte que estaremos justamente utilizando. Es uno de los supuestos que se tienen que tomar en cuenta al momento de elegir el tipo de transporte. Muy probablemente por la naturaleza de la cápsula no nos dé tiempo de terminar, pero bueno, en cualquier momento con todo gusto podemos continuar con esta sesión, ¿no? Bueno, muy bien, justamente vamos a empezar con el tipo de transporte. No haré mucho en el tema, primero tenemos los objetivos de la unidad, que a ustedes, en general nuestra audiencia que nos está viendo a distancia, no es necesario. Pues justamente en esta presentación tenemos para empezar un repaso del tipo de carga. Bueno, ¿qué es el transporte internacional como introducción? Justamente el transporte internacional es el conjunto de medios que se ocupan para poder trasladar la mercancía de un lugar a otro. Tenemos diferentes tipos de transporte, joven Peláez, ustedes que están en un semestre posterior a los chicos de primero, pues seguramente ya ha visto estos temas. Algunos. Me da muchísimo gusto. Y justamente vamos a empezar a explicar los principales tipos de carga. Es importante mencionar, joven Peláez, que esto depende del autor, ¿no? Hay diferentes autores que clasifican la carga de diferente manera. Yo he tomado un estándar, que es el que a mí me gusta justamente proporcionar en primer semestre. Conforme van avanzando en la carrera de comercio exterior, se van a ir dando cuenta que se van mezclando muchos conocimientos y que no solamente van a empezar a traer justamente esta parte de logística, mercadotecnia, el cuidado de la mercancía, sino también van a empezar a incorporar temas, por ejemplo, de mercadotecnia, en donde la clasificación de la mercancía es diferente. Pero aquí nos vamos a centrar justamente en esta parte de logística. Bueno, el principal tipo de carga se divide en dos para empezar, ¿no? La carga general y la carga granel. ¿No? La carga general es aquel tipo de carga que en general tiene un envoltorio, un empaque, un embalaje. Aquí justamente en comercio y logística vemos Gran mayoría, ¿no? O sea, casi todas las materias que ustedes puedan llegar a ver dentro de la licenciatura se basa en la carga general. Cajas, lo que conocemos de hecho va a ser un próximo video también, lo que es empaque, envase y embalaje, que esto se ve y también está la carga granel que casi nunca vemos. Claro. Pero justamente, como lo comenta el joven Peláez, pues aquí en comercio trabajamos mucho más con la carga general, que justamente es la que tiene un embalaje, primario, secundario, terciario, que es como se los enseñamos en logística, y en la parte de mercadotecnia, un empaque. La diferencia entre ambos, justamente yo les he comentado cuando dividimos en materias, es que el empaque tiene la función de vender. Sin embargo, la parte logística y el embalaje pues nos ayuda justamente a proteger la mercancía, a cumplir con regulaciones. Ubicaje también. Claro, también para ubicar. Justamente. Entonces, bueno, la carga general es toda aquella que tiene un envoltorio, un empaque, etc. Nos imaginamos varias cosas, ¿no? Yo luego aquí pongo a jugar a mis niños para que ellos me vayan diciendo diferentes tipos de carga. Pueden entrar, por ejemplo, cajas de almohadas, cajas de osos de peluche, que yo primero ocupo mucho este ejemplo de osos de peluche, cajas de botellas de agua, inclusive, por ejemplo, la carga a granel, que generalmente, bueno, más bien, que en la naturaleza general la definición es justamente la carga que no tiene un empaque, un envase o un embalaje, va directamente a los contenedores o al tipo de carga tal cual que hemos elegido.
se encuentran los granos o las frutas, las verduras, etc. Pero es importante mencionar que la carga a granel se puede convertir en general si la ponemos justamente en una caja, ¿no? O en algún empaque. Exactamente. Por ejemplo, esto es un caso con mi mercancía que es el algodón. Bien. Sí. Pues tal cual lo puedes mandar a granel también. Pero precisamente por este tipo de regulaciones que también se establece y al final también incluso por propia presentación de la empresa, es mejor darles este envase o este empaque también para que se pueda transportar, se pueda cuidar incluso. ¿Por qué? Porque el algodón, uno tiene que ir limpio porque se ocupa principalmente para materia textil, bueno, para fabricar textiles, por ende no puede llegar muy sucio, incluso tiene algunos otros procesos que se llama carrado y peinado, pero estos son distintos. Simplemente nosotros mandamos algodón limpio, completamente sin semillas, sin ramas ni nada. Entonces pues este saco, esta protección nos permite que incluso el mercado europeo, los más exigentes, no nos va a permitir llegar con nuestro algodón todo sucio en el contenedor y poder entrar sin mayor inconveniente. Claro, como bien lo comenta el joven Peláez, hay diferentes circunstancias que hay que tomar en cuenta al momento de decidir también cómo se va a mandar la carga. Él comenta muy bien que es más fácil de manejar y así es justamente la manipulación cuando se tiene un empaque, un envase, un embalaje, cualquiera de esta naturaleza. ¿Por qué? Pues justamente se puede descargar, etcétera, ¿no? A mí me pasó cuando estuve en puerto que justamente descargaban en el puerto de Tabasco contenedores, más bien buques cargueros de azúcar. El azúcar, por lo menos en México, puede llegar justamente a granel, pero no quita que esa naturaleza de azúcar ustedes también la pueden mandar en algún bulto, ¿no? Algún costal o alguna bolsa, como comentaba, ¿no? El joven Peláez. Entonces, esta es la primera gran división que nosotros tenemos que hacer para elegir nuestro tipo de transporte, si la carga es general o la carga será a granel. Otra clasificación dentro de la naturaleza de la mercancía es justamente por la naturaleza de la carga, justamente en términos de movilidad. Tenemos carga perecedera, carga frágil o carga peligrosa. La carga perecedera justamente es todo aquel, sobre todo alimentos, todo aquel material que tenga un tiempo de caducidad o una vida, un ciclo de vida bastante corto. Aquí yo tengo el ejemplo de los mangos, que todo el Peláez se queda prácticamente arriba de la pantalla. Pero tenemos mangos, pueden ser frutas, algunos tipos de carne. Si bien se pueden meter en algún contenedor frigorífico, justamente tenemos que considerar la naturaleza de la mercancía para elegir posteriormente un tipo de contenedor de este estilo, ¿no? Tenemos también carga frágil, que es aquella que se puede estropear durante nuestro transporte, nuestro traslado. Generalmente es carga delicada como cristalería, que es la que presento justamente en esta parte, o la carga peligrosa, que no solamente es la que puede dañarse, sino la que puede dañar a las personas que lo manipulan. Tengo que tener sumo cuidado con esta porque inclusive hay diferentes tipos de transporte en la cual probablemente no se pueda llevar, ¿no? Entonces, justamente es otra clasificación que tenemos que tomar en cuenta para poder elegir un tipo de transporte. Joven o compañeros que nos están tomando clase el día de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda acerca de este tipo de carga? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, muy bien. Este va a ser un formato distinto, pero me agrada también tener público, porque pues igual si ustedes llegan a tener alguna duda, e incluso en los comentarios también las pueden realizar, o proponer algún tema nuevo para alguna siguiente cápsula, es bien recibido por parte de nosotros. Como lo comenta, pues sí, esta parte de las cargas sí lo vimos muy importante y al final se conecta también en esta parte logística, incluso pues en la logística dentro de las propias aduanas, que son los lugares, como ya hablamos en otro video, por donde entran las mercancías, ¿no? La logística es que se debe de tener para recibirlas, principalmente las peligrosas, porque en las peligrosas, como lo comentábamos en el video de aduanas, existen disposiciones específicas de acuerdo al tipo de mercancía que llegue. En ocasiones la Sedena tiene que estar presente en esta llegada. ¿Por qué? Porque no vayan a cometer algún error, se vaya incluso a tirar al mar, como pasa en muchas ocasiones, debido a que los barcos pues se hunden. Hay de hecho un problema con petróleo respecto a eso. Entonces, todo este tipo de situaciones se deben de considerar, y en la logística también. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a pasar también la llegada de más barcos, una empresa pierde un contrato porque no entrega la mercancía a tiempo. Entonces, son consideraciones bastante importantes. Claro, muchas gracias, joven Peláez. Y como lo comenta el joven, uno de los principales medios de transporte, y de hecho es el que a mí más me apasiona, es el transporte marítimo. No sé si tengan el mismo gusto que yo, pero a mí esta parte a mí me encanta, ¿no? Justamente el transporte marítimo, en definición, pues es todo aquel medio de transporte que ocupa agua para trasladarse.
justamente algún crucero, etcétera, o justamente de cosas de bienes como cargas sólidas, carga general, etcétera. Que de hecho es en la parte en la que en comercio nos centramos, justamente transporte de mercancías, ¿sí? Como bien lo comenta el joven Peláez, es una anécdota bastante graciosa, pero el que los contenedores se caigan al mar realmente no es tan inusual. De hecho, es algo más común de lo que la gente piensa. Entonces hay que tener cuidado justamente con nuestras cargas. Este no es el video, seguramente en alguna otra cápsula estará hablando de los seguros, por ejemplo, muy importante. Cabe señalar, que hacer un paréntesis, que mi experiencia profesional me lleva justamente a verlo desde la parte empresarial, ¿no? Yo generalmente tomo esta parte como yo como empresa, cuál voy a decidir, ¿no? Sin embargo, no es el único ámbito en el que el comercio se desenvuelve. Joven Peláez mencionó justamente muy bien un ámbito que es pues de una u otra forma las aduanas, en la cual se pueden desenvolver los chicos que estudian comercio exterior. Entonces se ve desde otro enfoque, claro está, ¿no? Pero bueno, dígame, sí, claro. Hay muchos más enfoques que ustedes pueden tomar, lo pueden ver desde el empresarial, tanto de exportador como de importador, porque también son dos caras de la moneda. La parte como trabajador de la aduana que dices, ching, ya acaba de llegar el cargamento y sí salió justo su pedimento para que le toque revisión y se queden a realizar hasta horas mucho más tarde su horario. Y muchas más cuestiones, o también como asesores, simplemente como asesores de un plan de negocio. Ustedes no hacen los trámites, ustedes presentan el plan y la empresa decide si lo acepta o no. Entonces esto también es una parte, pero deben de conocer esto. ¿Por qué? Porque como bien lo mencioné, hay mercancías que incluso son de forma exclusiva que se transporten por vía marítima, por otros tipos de transporte que ahorita vamos a abordar. Entonces pues es importante conocer estos medios y qué mercancías pueden o no pueden transportarse, y si es conveniente también, hablando monetariamente, logísticamente, hacerlo de esta manera. Claro, muchas gracias, joven Peláez. De hecho, a mí me gustaría mucho abordar ese tema con algún otro colega en una cápsula al mismo tiempo. Justamente tenemos en comercio bastantes docentes que tienen experiencia en la parte de aduanas, que han trabajado para aduanas, agencias aduanales, o en la parte justamente de legislación. Sería muy interesante ver esa otra cara de la moneda, ¿no? Que en algunos casos yo, por mi experiencia profesional, pues no alcanzo a vislumbrar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, justamente esta parte de transporte marítimo a mí me parece increíble, ¿no? Tenemos aquí un dato curioso acerca de la Organización Marítima Internacional, la cual nos dice que actualmente existen alrededor de 50,000 buques mercantes en más de 150 naciones. Realmente estos buques pues surcan los mares y llevan la mercancía de un lugar a otro. Continuamos pues con esta situación de que la mayor parte del transporte de las mercancías de manera internacional se mueve por vía marítima. Como bien lo comentaba, varían de 90, 80, yo alguna vez leí 75%, pero es mayoritario. Eso es simple y sencillo. La mayoría de las mercancías del comercio internacional se mueven por vía marítima. Esto no tiene una reputación que digas, no, es que no, es imposible. Muy bien, muchas gracias, joven Peláez. Pues bueno, como lo comenta, la mayoría del comercio mundial se mueve justamente por esta vía, no vía marítima. Tiene diferentes ventajas y también desventajas, ¿no? Una de las principales ventajas pues es el coste económico a comparación de otros medios de transporte. Adicional a que podemos mandar mercancía consolidada y que bueno, esto justamente abarata los costos de transporte, ¿no? Sin embargo, una de sus principales desventajas pues es el tiempo. Hay que estar justamente al pendiente del arribo de los buques, hay que considerar cuánto es el tiempo de traslado, adicional a todo lo que lleva la naturaleza del despacho natural, ¿no? Entonces justamente es algo que se tiene que tomar en cuenta. Nuevamente regreso a la parte empresarial. El transporte marítimo es el que más se ocupa, sin embargo, en la parte de logística, quien trabaja para logística o desea trabajarlo, ya les había comentado que requiere justamente mucha administración, una agenda bien definida para evitar la pérdida de buques. A mí me pasó en algunas ocasiones que no llegaba a tiempo a los buques y los contenedores se rolan, es decir, hay que esperar el siguiente embarque que arribe, pero pues a diferencia de una parada de camión, que a lo mejor llega a los 15 minutos, ¿no? Los buques podrían tardar incluso días en volver a llegar, en lugar de atracar a nuestros puertos. Entonces incrementa los costos. Cuidado con esta parte. Sí, esta parte es parte de lo que platicamos en el video de aduanas. Cualquier maniobra en la aduana te cuesta. Lo que sea, hasta que te abran el contenedor te va a costar. Entonces, precisamente estos errores logísticos te causan después, pueden ser cuestiones económicas o cuestiones legales por alguna mala maniobra, etc. Entonces, esto es lo que les comentábamos también en algún video anterior respecto a cómo el comercio, cómo nuestra carrera en realidad se va complementando una con otra. Una, sí puedes enfocarte más en un área que en otra, pero al final al menos tienes que tener la noción básica de lo que pasa en las otras áreas de conocimiento principal de nuestra carrera para que puedas desarrollarte integralmente y que no te hagan,
¿cómo se dice? No te den gato por liebre cuando estés trabajando, ¿no? Que no te digan, es que esto es así, no, realmente hay otras cuestiones que se deben de considerar. Claro, todo suma realmente en la licenciatura, en la carrera, en los conocimientos que adquirimos día con día. Y como bien lo comenta el joven, pues bueno, incluso el habla de un incumplimiento en términos legales del mundo empresarial, podríamos llegar a un incumplimiento de contratos si no llegamos a tiempo, ¿no? Resulta que nosotros íbamos a algún lugar y perdimos perdimos el barco, nos rolaron al siguiente buque y eso nos llevó a lo mejor 4 o 5 días adicionales que no teníamos contemplado. Entonces la parte logística para mí, como les comento, es un arte de administrar justamente también nuestros tiempos para evitar comernos el tiempo de nuestros clientes. Y bueno, justamente hablando de datos curiosos, joven Peláez, tenemos justamente aquí una diapositiva que a mí me gusta poner. Es un poquito el panorama de lo grande que son las navieras que se ocupan para mover justamente el comercio mundial. La naviera más grande en términos de buques es Maersk Group, justamente es una naviera danesa, es Dinamarca, de hecho su base corporativa está en Copenhague. Y bueno, justamente tiene una flota de 756 barcos con una capacidad de 4.1 millones de contenedores de TEUs. Entonces me resulta bastante interesante para entender la grandeza justamente de estas navieras, ¿no? Y que justamente en ocasiones quisiéramos tomar navieras un poco más pequeñas, pero en el mundo empresarial tenemos que justamente adecuarnos a los tiempos, a la capacidad, pues oferta y demanda, ¿no? Entonces es una naviera que se ocupa muchísimo como el principal pues transporte vía marítima. Es de hecho sí la principal naviera, no recuerdo a quién pertenece, pero también de hecho por esta misma naturaleza de mercancías hay barcos adaptados para otras mercancías como son los de a granel también, traen con unas pequeñas capsulitas para que tienen arriba, en estas se llevan las cargas a granel y después se vacían en los almacenes específicos en las aduanas, entonces también estas son secciones y otras cuestiones más. Y también el que más me llamaba la atención en primer semestre, que me encantó y que quisiera ver algún día precisamente, es uno que está diseñado para cargas realmente enormes, incluso puede cargar un crucero o lo que son partes de pozos petroleros, principalmente se utiliza para esto. No recuerdo el nombre del navío, pero lo que pasa es que se hunde, tiene que hundirse un poco dentro del agua para que las grúas simplemente arrastren la mercancía y casi la dejen caer. ¿Por qué? Porque es muy pesada, ni siquiera las grúas que están diseñadas para esto pueden cargarlo de forma correcta. Entonces, este sistema es muy interesante, proviene de hecho de Egipto, porque así se cuenta que se cargaban estos grandes pedazos de piedra que forman la pirámide, la esfinge, etc. Se hacían de esta manera, el barco tenía que hundirse un poco para que no se tuviera que cargar, simplemente pasara del nivel suelo hacia el barco directamente. Entonces, esto también hay mucha atención. Claro, de hecho en la clase justamente en primer semestre vemos de manera general un panorama de los tipos de buques. Sin embargo, invito a todos los que tengan la oportunidad de poder acercarse a un puerto, de poder visualizar cómo es que realmente se mueven los contenedores con estas nuevas pórtico que justamente llevan los contenedores de un lado a otro, los suben a los barcos, o inclusive desafortunadamente en nuestro país muchas veces no tenemos la capacidad o la infraestructura para poder recibir a grandes portacontenedores, pero no quiere decir que no existan, ¿no? Me encantaría que todos los que nos están viendo a distancia y mis alumnos que están físicamente tengan la oportunidad o la curiosidad de poder ver videos en internet de cómo es que se realizan estas maniobras, porque justamente como lo comenta el joven Peláez, es impresionante ver cómo es que logran cargar grandes toneladas o inclusive barcos, ¿no? Nosotros aquí tampoco, por ejemplo, vemos los portaaviones, porque bueno, tienen otra naturaleza, pero también es increíble ver cómo estas grandes construcciones humanas soportan tanto peso, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, aquí justamente vemos los principales tipos de buques, sin embargo no son todos, ¿no? Tenemos justamente los buques de carga general, que son prácticamente los básicos, ¿no? Ellos están aptos, adaptados con sus propias grúas para poder transportar mercancía. Como bien comenta el joven Peláez, por ejemplo, para la carga granel tenemos los graneleros, que no sé si se alcanza a ver, pero bueno, son unos buques justamente que tienen una especie como de, en México lo llamamos cisternas, por así decirlo, como estas cisternas con unas puertas justamente superiores en las cuales se puede vaciar la carga dentro, ¿no? Y es bastante interesante verlos, ¿no? Inclusive para entrar dentro de ellos muchas veces hay que entrar justamente por estas grandes puertas, ¿no? O sea, no hay puertas abajo que te lleven pasillos. También tenemos justamente los portacontenedores, que la naturaleza, claro, la naturaleza del comercio exterior son los que la mayoría de nosotros ocupamos, ¿no? Justamente eso están adaptados para poder llevar
contenedores y pues la mayoría transporta grandes cantidades que surcan justamente los mares, como les comentaba. Sin embargo, hay grandes portacontenedores que desafortunadamente pues no tenemos en México la infraestructura en puertos para poder recibir, ¿no? Como bien comenta el joven Peláez, no solamente es la dimensión que podrían tener en lo largo, sino también la profundidad que ellos tienen y que justamente el dragado muchas veces en nuestros puertos no da para soportar esta carga. Nuestros peces podrían quedarse justamente varados en puerto. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Tenemos también aquellos buques rolón, que justamente están adaptados también para poder incorporar mercancía, pues prácticamente con llantas, ¿no? Que puedan subir justamente por estas rampas que tienen y poder incorporarse. El joven Peláez también hacía un énfasis en estos más que contenedores, buques para gases licuados que tienen justamente esas esferitas y que almacenan en esta especie de tinacos, por así decirlo, algunos tipos de gas, generalmente químicos, al igual que los de cargas químicas, que tienen otro tipo de infraestructura adaptada para poder trasladar algunos químicos. Se ocupan los de cargas químicas muchísimo en México para la industria petrolera, ¿no? Tenemos también aquellos buques para ganado, que justamente tienen, para ganado vivo, tienen justamente estas como especie de puertitas o ventanas, a partir de las cuales pues el ganado puede respirar, ¿no? Y pueden ser trasladados pues, prácticamente de un lugar a otro pues vivos, ¿no? Y eso es bastante interesante. Bueno, joven Peláez, hasta aquí llega la parte de marítimo. Sí, estos son los transportes, esto es un medio de transporte internacional, el cual es marítimo. Por la naturaleza del tema, pues creo que veremos los temas los distintos tipos de transporte en distintos videos, debido a que pues cada uno presenta características distintas, presenta diversas, ¿cómo se podría decir? Algunas modificaciones específicas para el tipo de mercancía, como lo vimos ahorita con lo que son los buques, que dependiendo de la mercancía se utiliza algún tipo de buque. Creo que en esta parte pues también están precisamente para cargas muy grandes que no caben en un contenedor. Estas son con sobredimensión o con sobrepeso, incluso también regularmente. Los dos van acompañados, es raro que no, pero suele suceder. Entonces, pues esto sería todo por la cápsula del día de hoy. Muchas gracias por vernos, suscríbanse, denle like, comenten un tema que les gustaría ver en una próxima cápsula o pues algún detalle que les gustaría que abordáramos dentro de nuestras cápsulas. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.